En esta hora yo quiero hablarle de un tema al cual le he titulado sabiduría versus necedad. Ese es el tema que quiero compartirles en esta mañana. Sabiduría versus necedad. Había una vez dos amigos que vivían en un pequeño pueblo. Uno de estos amigos era conocido por la sabiduría que él tenía. Pero el otro amigo era conocido porque era una persona necia, era una persona muy terca. Un día, ambos amigos decidieron viajar a una ciudad a donde iban a asistir a una actividad, a un evento muy importante. En el camino, cuando se dirigían a esta ciudad, se encontraron un río, tenían que cruzar un río. Pero cuando llegan a aquel lugar, en el camino, cuando tenían que cruzar aquel río, se dan cuenta de que el río estaba crecido, que el río estaba desbordado de su cauce. Y esto entonces estaba impidiendo el paso, o sea, el paso estaba peligroso. Al llegar entonces al río, ellos vieron un cartel que habían puesto. Y el cartel decía: no intente cruzar. No intente cruzar. Y luego había otra frase que decía: peligro de ahogamiento. Esa era la advertencia que daba aquel rótulo. El sabio miró el cartel, observó la fuerte corriente y dijo: es mejor, a su amigo le dice, es mejor, le dice, que no nos arriesguemos. Debemos mejor buscar otra ruta, aunque nos tome más tiempo. El necio, terco, en cambio se rió y dijo: tonterías, tonterías. Yo siempre cruzo este río, entonces voy yo a cruzarlo. A pesar de la advertencia que se había dado, aquel hombre dijo: yo lo voy a cruzar, yo no me voy a ahogar. Sin escuchar entonces a su amigo, el necio, aquel hombre terco, comenzó a cruzar el río. Al principio todo parecía ir bien, pero cuando este hombre estaba en medio del río, la corriente empezó a arrastrarlo. Las aguas, que eran fuertes, lo empezaron a arrastrar. Y empezó entonces este hombre a luchar con toda su fuerza, pero las aguas eran más fuertes que él. Afortunadamente, un grupo de personas que estaban cerca lograron rescatarlo antes de que fuera demasiado tarde. Ahora, después de haber rescatado a aquel hombre, después de que aquel grupo de personas lo rescataron, el sabio le dijo al necio: si hubieras escuchado la advertencia y a mí, no habrías puesto tu vida en peligro. Esas fueron las palabras que le dijo su amigo sabio. El necio, el terco, aún empapado y humillado, comprendió que su obstinación casi le había costado la vida. Y aquel hombre necio, aquel hombre terco, después de aquella experiencia que casi muere ahogado, entonces desde aquel día comenzó a escuchar más los consejos de su amigo sabio y a valorar la prudencia por encima del orgullo que lo llevaba a él tomar aquella actitud. Esta anécdota ilustra cómo el sabio toma decisiones con prudencia y está dispuesto a cambiar de rumbo si es necesario. Mientras que el necio, el terco, cegado por su confianza en sí mismo, ignora las advertencias y enfrenta consecuencias negativas. Yo le pregunto en esta mañana: ¿cuánto de los que estamos aquí en algún momento en la vida hemos actuado neciamente y hemos tenido que pagar las consecuencias de esa decisión no correcta? Amén, esa decisión que no la hicimos con sabiduría. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido que tener alguna experiencia negativa? Creo que todos. A lo mejor algún súper perfecto, ¿verdad?, que esté aquí no ha tenido, o un súper sabio no ha tenido ese tipo de experiencias.
Pero todos en la vida en algún momento hemos actuado neciamente. Y esa necedad entonces nos ha traído consecuencias. Ahora Dios en esta mañana quiere aconsejarnos a través de su palabra a que seamos sabios. Y el apóstol escribe el primer pasaje que leímos en Efesios 15, versículo 15, capítulo 5. Le aconsejas a los hermanos de Éfeso y le dice: miren pues, le dice, con diligencia, o sea, con cuidado, tomen atención cómo andan, cómo caminan, cómo se conducen. Y le dice: no caminen como necios, sino como sabios. O sea que en la vida, hermanos, en la vida el Señor nos aconseja a que miremos de qué manera nosotros nos estamos conduciendo. La palabra diligencia quiere decir de que miremos cuidadosamente cómo es nuestro caminar. Y luego dice que no caminemos como necios, sino como sabios. Ahora luego encontramos a través del proverbista, a quien se le atribuye este proverbio, que es a Salomón, un hombre con mucha sabiduría. Y él dice en ese versículo 15 que leímos del capítulo 12: el camino del necio es recto a sus propios ojos, pero el sabio escucha consejos. Y como lo leí en otra versión, el necio cree que todo lo que hace está bien. ¿Usted no ha conocido gente necia? Que usted le dice, usted lo aconseja, pero ellos creen de que están bien en lo que están haciendo. Continúan en su misma actitud. Mas sin embargo, hay una gran diferencia entre el necio y el sabio. El sabio dice: atiende los consejos, los escucha, y no tan solo los escucha, sino que los atiende. ¿Cuántos sabios hay en esta mañana, en este lugar? ¿Cuántos en esta mañana vamos a tomar el consejo de Dios, de su palabra? Veamos entonces un poquito más sobre lo que es sabiduría para entender y tener bien claro lo que es sabiduría. La sabiduría, hermano, es la capacidad de aplicar conocimientos, experiencias y comprensión de manera profunda y prudente para tomar decisiones acertadas y actuar de manera justa en diferentes situaciones de la vida. Esa es la sabiduría. Es la capacidad de aplicar conocimientos, experiencia y comprensión de manera profunda y prudente para tomar decisiones acertadas y actuar de manera justa en diferentes situaciones de la vida. Esa es la sabiduría. La sabiduría también incluye el juicio equilibrado, la capacidad de ver las consecuencias de las acciones a largo plazo y la habilidad de encontrar el punto medio entre extremos. Se relaciona con la reflexión, la paciencia y la empatía, permitiendo a las personas no solo resolver problemas, sino hacerlo de manera que promueva el bienestar de los demás y la armonía en la vida. Lo contrario entonces de la sabiduría sería la necedad. Y la necedad también es una actitud, un comportamiento de una persona que actúa de manera terca, ignorante, irracional, a pesar de la evidencia en contra de los consejos de los demás. Una persona necia suele rechazar el razonamiento lógico, insiste en sus propios errores y no está dispuesto a aprender o a considerar otras perspectivas. Ahora, la necedad, por su parte, se caracteriza por la obstinación y la incapacidad de reconocer la sabiduría o las verdades que provienen de la experiencia o el conocimiento ajeno. Mientras que la sabiduría implica apertura, reflexión y adaptación, la necedad tiende a aferrarse a ideas equivocadas o dañinas, a menudo sin pensar en las consecuencias. En nuestra vida diaria constantemente nos encontramos en situaciones donde debemos tomar decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Ya usted, en las horas que tiene de verse levantado, usted tuvo que tomar muchas decisiones en este día. ¿Cuáles fueron las decisiones que usted tomó en esta mañana? A lo mejor usted decidió qué iba a desayunar.
Eso fue una decisión. Usted tomó la decisión qué ropa ponerse para venir ahora al culto. ¿Ve? Y se fue ahí a la mesita donde tiene todos los perfumes y dijo, ¿de cuál me he hecho ahora? ¿Verdad? Porque hay colección aquí en Estados Unidos, estamos bendecidos, hermano. Las hermanas fueron al closet y miraron aquel montón de zapatos de todos los colores. Las carteras, porque eso es lo de las mujeres, ¿verdad? Carteras y zapatos. Y decidieron cuál ponerse. O sea, la vida está llena de decisiones. Y qué bueno que usted decidió venir bien bonito a la casa del Señor. Mire qué chulo se miran ustedes, hermano, en esta mañana. Porque usted decidió que venía a la casa del Señor y dijo, yo voy a ir bonito, bonita, a adorar a mi Señor. Entonces, la vida está llena de decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tomamos esas decisiones? ¿Estamos tomando esas decisiones con sabiduría o cómo las estamos tomando? ¿Escuchamos a los que nos rodean? ¿Buscamos sabiduría o seguimos neciamente nuestras propias ideas aun cuando están equivocadas? Somos como aquel hombre que su amigo que era sabio le dio un consejo y le dijo, mira, evitemos el peligro, mejor busquemos otra ruta, aunque nos va a tomar más tiempo, pero no nos vayamos a arriesgar a tirarnos por aquí. Pero él no, él es sabio. El necio dijo, no, yo sé cómo hacerlo. Es que el necio, hermano, cree de que él lo sabe todo. Nadie tiene que decirle nada. Yo ya soy viejo, yo tengo muchos años en el evangelio. Es más, algunos matrimonios dicen, a mí no tiene que nadie venirme a decir nada, que yo voy a ir a conferencias matrimoniales. ¿Para qué? Si ya llevamos 40 años, pero 40 años viviendo una relación necia, porque nunca han querido tomar consejo. A su nombre. Entonces, iglesia, en esta mañana vamos a ver algunos puntitos importantes sobre este tema. Sabiduría versus necedad. Y el primer punto que quiero que veamos es, el sabio, hermano, busca consejo. ¿Cuántos de los que estamos aquí buscamos consejo? Mira, hermano, cuando yo necesito y que sé cómo no bregar en algo, yo pido consejo. Yo pido consejo. Porque el hecho de que cuando tengo que a veces bregar situaciones en el ministerio y que hay situaciones que nunca las he bregado, las he tratado y que a veces siento que no sé cómo atenderla, pido consejo, hermanos. Voy a otros que llevan más años en el ministerio y le pido, hermano, ¿has vivido en algún momento en tu ministerio alguna situación como esta? ¿Cómo lo solucionaste? Y uno pide consejo. Pero muchas veces por el hecho de que uno puede tener mucho tiempo y dice, no, yo ya me la sé. No, hermanos, no creamos de que somos autosuficientes y que lo sabemos todo. Entonces, el sabio busca consejo. El sabio atiende lo que no sabe. Y el sabio atiende al sabio, al otro, ¿verdad? Que sabe que le va a dar un buen consejo. El sabio reconoce que hay otro con más experiencia y conocimiento y por eso entonces él viene y escucha. El Proverbio capítulo 19 versículo 20 dice, escucha el consejo y acepta la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Hay un proverbio que es bien común en nuestros países que dice, el que recibe consejo llega viejo. ¿Ve? El que recibe consejo llega a viejo. ¿Sabe por qué? Las generaciones, hermanos, de estos tiempos no están llegando a viejos porque es una generación necia, es una generación terca, amén, que no quieren recibir consejo de sus padres, que no quieren recibir consejo de los que ya han caminado más que ellos y están fracasando.
Pero yo le voy a aconsejar a la generación nueva, jóvenes, adolescentes, niños que están aquí escuchando, escuchen el consejo de nosotros, los que ya caminamos por donde ustedes no han caminado. Y si ustedes escuchan, amén, el consejo, ustedes van a llegar más largo, porque eso es parte de la honra, amén, de un hijo al padre, que escuche el consejo de su padre. Y ese es uno de los mandamientos con promesa, en el cual Dios dice: te voy a alargar los días de tu vida en esta tierra. Así que, hijos, obedezcan a sus padres, aunque ustedes creen de que estén equivocados. No, lo que nosotros miramos a veces ustedes no lo ven. Entonces es sabio estar dispuesto a aprender y a crecer, porque sabe que la humildad es la clave para el progreso. Una persona humilde es una persona que asegura que Dios lo ha de bendecir. Porque la misma palabra dice que al humilde lo mira de cerca, pero al terco, al necio, lo mira de lejos. Amén. Su vida, hermano, está marcada por un deseo constante de mejorar. Creo que todos aquí queremos mejorar. Todos en la vida queremos llegar a ser algo, alguien. Pero ¿sabe cómo lo vamos a lograr? A través del consejo, tomando el consejo. Ahora yo le quiero dar la definición de ¿qué es consejo? ¿Qué es consejo? Y mire, hermano, un consejo es una alternativa. Un consejo es una alternativa. Un consejo es una propuesta. Un consejo es una opción. Entonces, un consejo no es una obligación. Dios en esta mañana nos está trayendo la palabra a forma de consejo, pero Él no te va a obligar a que tú, amén, la apliques. Esto es voluntario, si lo queremos hacer o no lo queremos hacer, porque Dios siempre respeta la voluntad, el libre albedrío de esa hermosa creación que Él hizo, que somos cada uno de nosotros como seres humanos. Pero Él asume que al habernos creado tan perfecto, con 5 sentidos, que tenemos capacidad para racionar, amén, entonces Él dice: yo voy a ser siempre un consejero para mi creación. Entonces el consejo siempre va a ser una propuesta de parte de Dios, va a ser una opción que Dios nos está dando, amén. Nunca va a ser una obligación. En medio de la vida Dios nos aconseja por medio de su palabra. Y creo que en esta mañana el Señor nos convocó en este servicio para aconsejarnos a través de su palabra. A través de su palabra. Los consejos y las instrucciones de Dios no son conformes, mejor dicho, a nuestra talla, hermanos. Los consejos y las instrucciones de Dios no son conformes a nuestra talla, sino conforme al propósito que Él tiene para nosotros. Se lo voy a volver a repetir: los consejos e instrucciones de Dios no son conforme a nuestra talla, sino conforme al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Tú a lo mejor no entiendes cuál es el propósito que Dios tiene, amén, pero Él sí lo sabe. Y porque Él sí lo sabe, es por eso que nos aconseja y nos dice: no te conduzcas como te estás conduciendo ahora, condúcete de esta manera, porque a través de esta manera, de mi consejo, es como vas a llegar al propósito que yo tengo para ti. Entonces, mis amados, no esperemos que Dios nos diga las cosas que a nosotros nos gustan. Esperemos que Dios, amén, diga y haga las cosas que nos convienen. Porque a veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero la misma palabra dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Él. Entonces dejemos llevarnos por su pensamiento y dejemos llevarnos por su camino. Entendamos de que Dios está trabajando en nuestras vidas, pero no está trabajando para sacarnos sonrisa muchas veces. Dios está trabajando, gloria al Señor, para que el propósito que Él tiene para nosotros se pueda llevar a cabo. Porque el gusto nos va a alegrar por un momento, pero sabe que el propósito de Dios nos va a bendecir toda nuestra vida, y no nos va a bendecir solo a nosotros, sino que va a bendecir a las futuras generaciones.
Y eso Dios se lo dijo a Israel cuando en un momento lo convoca en un lugar y a través de Moisés Dios le dice a Moisés: háblale estas palabras al pueblo y dile, cuando lleguen a aquella tierra, yo quiero bendecirles a ellos y a toda su generación, pero ahora, en este momento, quiero que ellos tomen una decisión. Y dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Y ahí se para Dios a través de Moisés y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que hoy he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivan tú y tu descendencia, dice. O sea, ¿qué es lo que está en este pasaje aquí, hermano? Un consejo de parte de Dios bien claro, diciéndole qué era lo que les estaba recomendando. Escojan ahora qué es lo que ustedes desean. Y obviamente si miramos el pasaje así, nosotros decimos: bueno, pues sí, yo voy a tomar la vida, yo no voy a tomar la muerte. Esa es una decisión de sabios. Pero muchas veces, hermanos, a lo mejor el consejo de Dios no viene tan claro como en el pasaje. Y a veces, ¿cuál es la decisión que tomamos? A veces tomamos la decisión de la muerte. Y no nos estamos dando cuenta que esa muerte no solo es para nosotros, sino también para nuestra descendencia. Dios les dice aquí: tomen ustedes, escojan la vida para que vivan ustedes y su descendencia. A veces no entendemos que las decisiones que tomamos como adultos van a afectar a nuestras generaciones. Y no solo va a afectar a la primera generación, afectará a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a nuestros tataranietos, porque las bendiciones trascienden hasta la cuarta, amén, generación, pero también las maldiciones. Entonces depende cómo actuemos. Si actuamos en sabiduría, entonces Dios nos promete que nos va a bendecir no tan solo a nosotros, sino a nuestras futuras generaciones. Pero de nosotros está entonces si tomamos el consejo o simplemente lo rechazamos, porque como dije anteriormente, el consejo es una opción. No es algo que Dios nos obliga. El consejo funciona definitivamente solo en corazones obedientes. Solo en corazones obedientes. Es ahí donde funciona el corazón. Entonces los sabios, hermanos, buscan el consejo. Si usted es una persona sabia y cuando tenga decisiones que hacer y usted no sabe, mire, busque el consejo. Busque el consejo de Dios, váyase en oración, clámele al Señor, vaya a la palabra del Señor y ahí Dios te va a dar consejo. Busca personas que tú crees que te pueden dar un buen consejo. Gente que tú le miras las ramas y les miras frutos. No le busque los dones, búsquele los frutos. Porque hay gente que se van a personas que tienen muchos dones, hermanos. A mí no me impresionan los dones de nadie. A mí lo que me impresiona son los frutos de la gente. Porque hay gente que cantan bonito, predican bonito, enseñan bonito y hacen muchas cosas bonito, pero hermano, no tienen buenos frutos. Entonces cuando vayamos a buscar el consejo, acerquémonos a personas que verdaderamente nos pueden ayudar. No ande pidiendo consejo a personas que usted sabe que no le van a dar un buen consejo. Gloria al Señor. Así que lo segundo que quiero que veamos ahora es al necio. El sabio busca consejo, pero el necio, el terco, sigue su propio camino. Por otro lado, el necio o terco está convencido de que no necesita de nadie. Hay algunos que dicen: ¿para qué me voy a congregar? A mí nadie tiene que decirme cómo vivir mi vida, mi relación con Dios. Esa es una actitud, ¿verdad? Necia. Una persona necia se cree autosuficiente y rehúsa recibir también la corrección. El necio no le gusta que lo corrijan, porque él se cree que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien. Lo está haciendo con sabiduría.
Pero una persona sabia, amén, acepta la corrección y aprende de la corrección. Aunque se encuentre en el error, la persona no necia, no le gusta que lo corrijan. Esa es una actitud necia. El Proverbio 28:26 dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría, dice, será librado. Hermano, es el consejo de la palabra. Y si nosotros rehusamos el consejo de la palabra, entonces no seremos librados de las consecuencias que puedan venir a nuestras vidas. Y no hay otro enemigo más grande que nuestro corazón. El corazón, la Biblia lo dice: el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina con sabiduría será librado. La palabra del Señor nos enseña que el corazón es perverso y nadie lo puede entender. Pero cuando venimos a Cristo debemos de entender de que no tenemos que dejarnos llevar tanto por lo que ese corazón lo dice, sino por el consejo de Dios y el consejo de la palabra. Algunos dicen ahora: si yo hubiera desobedecido a este corazón, no estuviera pasando lo que estoy pasando ahora. Si yo hubiera dejado de obedecer a este corazón, no estuviera ahora pasando la dificultad que estoy pasando. Pero Dios nos invita en esta hora a que no seamos, ¿verdad?, de esa manera. El orgullo del terco lo lleva a repetir los mismos errores una y otra vez sin aprender de las experiencias del pasado. ¿Verdad? Fallaste una vez, cometiste un error una vez, pero 2 veces, 3 veces, 4 veces. Esa es una actitud necia, hermanos. Cuando en el primer momento que cometiste el error tuviste consecuencia, entonces ¿cómo es posible volver otra vez a lo mismo? ¿No es una actitud necia esa? Caramba, si te diste cuenta que ese bendito vicio no te ha traído nada bien, ¿por qué vuelves a insistir en él? ¿Por qué vuelve? Amén. Si usted sabe que el chisme le ha traído a usted problemas, ¿para qué anda insistiendo en ser chismoso, en ser chismosa? Hello. Si usted sabe que esos problemas que usted guarda en su corazón le enferman, le suben la presión, te sube el azúcar, amén, te enferma físicamente, ¿por qué guarda si su corazón no es basurero para andar guardando cosas, hermano? Mire, hay que ser sabio, hay que despojarnos de todas esas cosas, gloria a Dios, que a veces pueden venir y ni te puede gozar. Hay que ser sabios. Hay que dejar al lado el orgullo, la terquedad, que lleva muchas veces a cometer los mismos errores. La obstinación es una forma de ceguera espiritual y emocional, y eso es lo que se manifiesta en una persona necia. Pero Dios, hermanos, quiere tratar con el necio y sobre todo con aquellos que tienen esa actitud y Dios tiene propósitos con él o con ella. Y creo que todos los que estamos en este recinto aquí, Dios tiene propósito con nosotros, hermano. Y ese es el consejo de parte de nosotros, mis hijos. No quiero que ya caminen como han estado caminando. Vamos a caminar, vamos a vivir en sabiduría. Y vivir en sabiduría, ¿sabe qué es, hermano? Hermano, es poner en práctica la palabra del Señor. Es vivir la palabra, tratar todo lo posible de vivir lo que la palabra del Señor nos dice. ¿De qué nos sirve de que vengamos a la iglesia, nos prediquen mensajes como esto, nos den, hermano, el consejo y luego el lunes seguimos en lo mismo, con la cabeza cerrada? Mire, si usted fumó mucha marihuana, si usted fumó mucha droga y se le murieron las neuronas del cerebro y como que usted no logra entender, dígale: Dios mío, por favor, ayúdame. Porque hay gente que fueron afectados por la droga. Pero ¿sabe qué? Cuando venimos a Cristo, hermano, Dios hace cosas grandes y nos da capacidad para entender, para escuchar y obedecer el consejo. Gloria al nombre del Señor. Hay un verso bíblico que nos ilustra y nos da una gran enseñanza.
Y este es en el Salmo 32:9. Y mire lo que dice aquí, hermanos, refiriéndose a la persona necia, con la cual Dios tiene propósitos para salvarlos, con el cual Dios tiene propósito de acercarlos, amén, y bendecirlos. Y dice el Salmo 32, versículo 9: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, dice, no se acercan a ti. Está fuerte la comparación, ¿no? Mire cómo Dios le habla al necio y le dice: no seas como el caballo, no seas como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cuántos aquí conocen los caballos y los mulos? ¿Sabe cuáles son los mulos, hermanos? El mulo es el hijo del caballo y la burra. Es un híbrido. Y ese mulo no se puede reproducir, es estéril, igual que la mula, ¿verdad? O el macho que le conocen. Entonces, estos animalitos, en su naturaleza, les hace falta el entendimiento. ¿Cuántos se han montado en un caballo? Yo me he montado en caballo, hermanos. Y mire, yo una vez me monté en un caballo que solo le puse el lazo y un bozal, pero con el mismo lazo en el hocico. Ay, hermanos. Y me dice el compañero que me lo prestó, me dice: dale con la, ¿verdad? Hermano, yo no le di con una, le di con las dos, mire. Y sale aquel caballo, hermanos. Y yo no era jinete, si yo nunca me había subido un caballo. Ay, Dios mío. Hermano, y cuando él me había dado instrucciones, mira, me dice: para que tú andes en este caballo, es fácil. Me dice: mira, aquí está el lazo. Lo quieres a manejar a la izquierda, le jalas la cuerda a la izquierda. Si lo querés manejar a la derecha, jalas el lazo a la derecha. Y si lo querés detener, me dice, le jalas las dos cuerdas. Ah, pues está fácil manejar esta cosa, dije yo. Hermano, y me monto aquel caballo, mano, y agarra aquel bendito animal. Y cuando va a una gran velocidad, yo quería pararlo, hermano. Y mire, yo le jalaba el mecate a la izquierda, a la derecha. ¿Cuál, hermano? Aquel animal no entendía. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Caí allá, hermano. Me tiró al bendito caballo porque no se detenía, no obedecía. Porque lo único que tenía el caballo era el cabestro, prácticamente. Necesitaba un freno. Yo tengo unas imágenes, a ver si por favor me ayudan con las imágenes ahí, para darles a ustedes la ilustración, para que entendamos qué es el cabestro. El cabestro es esa parte, de eso que usted mira allá arriba, ¿verdad? Ese es el cabestro, ¿ok? Pero aquí el pasaje dice que al mulo y al caballo se le pone cabestro. Hay algunos caballos que ya están más adiestrados, que a lo mejor solo con el cabestro los vas a manejar, porque ya son sabios, ya aprendieron, ya, amén, se les educó, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Pero hay algunos, hermanos, de que están chúcaros, decimos nosotros, indomables. Y a esos, mire, hay que ponerles freno. Póngame la imagen, la próxima. Tiene el cabestro, pero ahora, mire, hay que ponerle freno. ¿Ve? Y ese freno va atado del cabestro. ¿Cómo es ese freno? Hay otra imagen ahí que ya nos deja ver más claro lo que es el freno. Ese es el freno. Ese es el freno. ¿Y a dónde va ese freno? Ese freno va metido en la boca del caballo. De la boca del caballo. Entonces, ese freno es el que hace el efecto en el caballo. Es la única forma de que el caballo se pueda detener cuando está incontrolable, cuando está indomable, cuando quiere ir para donde él quiere. Entonces, hermano, si no tiene ese artefacto en su boca, entonces ese animal no va a parar para ningún lado. Y esa es la ilustración que Dios da aquí con el necio. ¿Saben lo que el Señor dice? Yo tengo que muchas veces también no solo usar cabestro, sino también tengo que usar freno. Y usted sabe qué es lo que hace el freno en el caballo para que el caballo se pare. ¿Sabe lo que hace el freno?
Cuando entonces el jinete jale ese freno, entonces le provoca un dolor en la boca, en la trompa, en el pico, como usted le llame, del caballo, y eso hace que el caballo entonces se detenga. El dolor lo para. El dolor lo para. ¿Ve? O sea, no hay otra forma. Si solo se maneja por el cabestro, ese animal a lo mejor no hace absolutamente nada de caso. Pero cuando entonces viene el jinete y le pone el freno, y cuando entonces lo jala, hermanos, aquel animal empieza a sentir el dolor. Y entre más se jala, más intenso se pone ese dolor. Entre más lo aprieta, entonces más fuerte se hace el dolor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el caballo? Entonces él entiende que la única manera para que no le aprieten más el freno es parar. Parar. Ahora, en todo esto, iglesia, hay una enseñanza. En todo esto hay una enseñanza para cada uno de nosotros. Cuando no hemos actuado, amén, en obediencia delante del Señor, el Señor nos ha dicho, amén, camina, ve cómo andas, vete por aquí, vete por allá. Pero cuando Dios tiene propósito, cuando Él quiere que estemos cerca de Él, no le va a tocar otra alternativa más que, ¿sabe qué? Usar entonces el freno. Y el freno para nosotros es: el Señor permitirá el dolor en nuestras vidas. Aleluya. Y el dolor será el que nos va a hacer entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. El dolor. Aleluya. Porque ese dolor es el que frena el caballo. Cuando una persona desprecia el consejo de la palabra, entonces yo quiero decirle que esa persona está clasificando, hermano, para el dolor. Aquella persona que desprecia el consejo, aquella persona que quiere vivir neciamente, que no quiere obedecer cuando se le está diciendo algo, prepárese, porque pronto usted estará en el dolor, pronto usted estará con freno, pronto usted, de parte de Dios, no le eche la culpa al diablo. Es simple y sencillamente Dios que está obrando, que está haciendo lo que tiene que hacer, porque Él no quiere que nadie se pierda. Yo prefiero, dice el Señor, que amén, sientas dolor, que llores, que pases un momento difícil, pero no quiero que te me pierdas. Voy ahora a procesarte y a meterte en un proceso de dolor. Gloria al Señor. El que no para por el consejo, hermanos, tendrá que parar por el dolor. Gloria a Jesús. ¿Cuántas veces Dios ha venido a nuestras vidas insistiendo, hablando, aconsejando? Amén, pero nosotros no hemos querido. Seguimos en lo mismo. Seguimos en la misma actitud. Pero entonces me da mucha pena quererle decir esto, hermano, pero es lo que el Señor nos quiere, amén, advertir en esta hora, que si nosotros no obedecemos a Dios, preparémonos, porque el dolor se aproxima. Es más, algunos a lo mejor ya están en el dolor, porque simple y sencillamente omitiste el consejo de Dios. Dios no quería que pasara ni viviera lo que estás viviendo, pero simple y sencillamente desobedeciste. Seguiste tu camino, andabas indomable. Pero Dios sabe cómo trabajar con nosotros. Dios sabe cómo bregar con nuestras vidas, hermanos. Porque el pasaje dice, la última parte, porque si no es así, no se acercan a ti. Mientras las cosas están bien, hermano, a veces nosotros no queremos saber nada de Dios. Cuando tenemos muchas bendiciones, nos olvidamos de Dios. Pensamos que no necesitamos a Dios. ¿Sabe? Porque es una gran diferencia en Latinoamérica en la búsqueda de la gente, hermanos, a Dios. Porque allá la gente a día tiene que depender de Dios. Allá la gente día a día tiene que depender, amén, de que Dios les provee el alimento, que Dios les provea salud, que Dios les provea todo, porque no tienen los recursos. Así que la fe de la gente allá es mayor que la fe de nosotros acá. Porque aquí te enfermas, miren, ni se le olvida a uno, mejor dicho, orarle al Señor cuando no, llamamos al 911 y rápido emergencias, hermano. Porque tenemos hospitales, porque tenemos, ¿verdad?, los recursos. En nuestros países, hermano, hay en una montaña, ¿cuál 911? ¿Cuál emergencia? Ahí hay que orarle al Señor, ahí hay que clamarle al Señor. Ve.
Pero aquí estamos en un país de primer mundo y estamos, hermanos, aquí donde tenemos todos, a veces no dependiendo de Dios. Pero Dios no quiere que nos olvidemos de Él, porque Él tiene propósito con nosotros. Y cuando Él nos mira que caminamos entonces de una manera no sabia, entonces viene ahora, ¿sabes qué? Voy a darte un poquito de dolor. Pero no seamos. Yo creo que Dios con un propósito nos trae la palabra. Lo tercero, las consecuencias de la sabiduría y la terquedad. La Biblia deja claro que la sabiduría lleva a la vida, mientras que la terquedad lleva a la destrucción. En el Proverbio capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor, dice, que el oro refinado. Mire cómo compara aquí el proverbista en cuanto a lo que es la sabiduría. El hombre que haya la sabiduría y adquiere el entendimiento, dice, tiene las mejores ganancias, más que la ganancia del oro y más que la ganancia de la plata. ¿De qué te sirve que tengas mucha plata y no tienes sabiduría para administrarla? Hay gente que la riqueza, hermanos, los dañan, los enferman, los convierten en gentes arrogantes. Se creen de que ellos, ¿verdad?, lo tienen todo. Pero nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, debemos de entender que debemos de ser humildes con todo lo que Dios nos pueda dar. El sabio prospera porque está dispuesto a ajustar su camino cuando es necesario. Pero el terco termina sufriendo con dolor las consecuencias de su obstinación, a menudo alejándose de Dios y de la verdad. Y esas situaciones, sabemos nosotros que nos clasifica y los califica para perdernos en la eternidad. La palabra nos enseña, y qué mejor ejemplo que Jesús mismo para mostrarnos la sabiduría. Lo cuarto es ver a Jesús como ejemplo. Jesús es el ejemplo supremo de sabiduría. Él siendo nada más y nada menos el Hijo de Dios, Dios mismo. Siempre Él buscaba la voluntad del Padre y no actuaba por impulso o por sus propios intereses. ¿Quién era Jesús, hermano? No era el Hijo de Dios. Lo miramos a Jesús muchas veces haciendo lo que Él quería. No, Él siempre consultaba al Padre y le pedía consejo a papá. Él subía a los montes y le decía: Padre. Nosotros tomamos decisiones, hermano, no pedimos a nadie, ni a Dios, nada. Me compro este carro, me compro esta casa, me meto en esta relación, hago este negocio, y no le pedimos consejo a Dios. Y después te encuentras que perdés la casa, que te quitan el carro, que te dañó tu crédito, entraste en una relación que donde te metiste fue un infierno, y etcétera, etcétera. Simple y sencillamente, ¿por qué? No pedimos consejo. Pero Jesús, siendo Dios mismo, Él actuaba, hermanos, en obediencia, y Él pedía consejo a su Padre. Y la vida de Jesús es un modelo de humildad y obediencia. Y en Juan capítulo 5, verso 30 dice la palabra: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Miren, Jesús hablando aquí. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esas eran las palabras de Jesús. Esa era la postura de Jesús. Hay gente ahora porque está en una posición, hermano, a mí nadie tiene que decirme nada. Aquí yo soy el don. Aquí yo soy el jefe. Mire, hay algunos hermanos que son más atrevidos, son ayudantes y se creen jefes. ¿O no hay toda esa gente que usted le da raya y quieren manejar? Frena, para, y van metiendo freno, ¿va? Tranquilo, tranquilo, digo yo. Si yo aquí voy, aquí voy. Es tremendo, hermanos. No. Tomemos el ejemplo de Jesús, que Él fue, amén, sabio en siempre, a pesar de ser el Hijo de Dios, pedir consejo de su Padre. Pidamos consejos, hermanos.
Vayamos antes de cometer, antes de hacer, vayamos y pidamos consejo. Porque a lo mejor podamos estar actuando en nuestra propia, ¿verdad? En nuestro propio ego, en nuestro propio camino, en nuestro propio pensar, y tal vez no sea la mejor decisión que estamos haciendo. Cuando usted, amén, quiera mudarse de trabajo, cuando usted quiera mudarse de un estado, cuando usted quiera mudarse de la congregación, pida consejo, hable, siéntese. No ande usted tomando actitudes sin el conocimiento o tomando decisiones sin la sabiduría de Dios, sin la confirmación de Dios. Porque puede ser peligroso. Mire, ¿usted sabía lo peligroso que es automedicarse o tomar los medicamentos que a otras personas le ha dado el doctor? Y nosotros los latinoamericanos tenemos ese problema, ¿ves? Aquí está Clifford. Clifford sabe de eso, right? Clifford es doctor. ¿Ve? Y se prohíbe, y es más, está peligroso que vayas a ser usted llevado hasta la cárcel por eso. Que usted venga y le dé un medicamento que el doctor le dio a usted y se lo dio a otra persona. Hay que tener cuidado, porque tu cuerpo no es el mismo cuerpo de tu vecino. Mire que los medicamentos por sus gramos o miligramos que le den es en base a su peso, en base a su edad, en base a la historia médica que usted tiene. Pero muchas veces, no, yo tengo esta pastillita, me sirve a mí, tómatela. No, hermano, hay que tener cuidado. Porque muchas veces, a veces la medicina puede convertirse en el veneno y la muerte para nosotros. Entonces a veces no estamos siendo sabios. Hay que tener mucho cuidado en todo nuestro caminar. Por eso el apóstol dijo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo, hermano, andamos? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cómo estamos viviendo la vida? Para muchos en este día, este mensaje, hermano, es un consejo de parte de Dios, porque Él quiere ahorrarte muchos problemas. El Señor quiere ayudarte. El Señor no quiere que fracases. A veces somos obstinados y decir que tenemos una gran fe, hermano, y a veces la fe no es suficiente para creerle a Dios. Si el médico le dio una medicina, tómesela. Si usted no tiene la fe para que Dios lo sane. A veces la falta de sabiduría nos mete a grandes problemas. Pero entonces el Señor muchas veces lo que va a hacer es: pues te voy a poner freno, voy a poner un poquito de dolor. Tal vez así te detienes. Gloria al Señor. Concluye, hermanos. Hoy se nos presenta una decisión. ¿Seremos sabios o seremos necios? ¿Seguiremos caminando por la ruta que llevamos o vamos a hacer un alto? ¿O vamos a escuchar el consejo? La sabiduría no significa tener todas las respuestas, sino estar dispuestos a aprender, a escuchar y a seguir el consejo de Dios y de quienes nos rodean. Porque a veces somos tan necios que hasta atribuimos el mensaje, hermanos, como algo personal. ¿Sabe qué? Aquí se le predica a usted que vino, no las bancas que están vacías. Y si se le predica con el mejor deseo, con la mejor intención, para que cambiemos, para que seamos diferentes, para que seamos una congregación saludable, bendecida, a donde el Espíritu de Dios se mueva con libertad y que no hayan obstáculos. Gloria al Señor. La terquedad, en cambio, hermano, nos cierra las puertas y nos aleja de la bendición que Dios tiene para nosotros. La terquedad es capaz de meter en los peores problemas nuestras vidas. Escojamos obedecer a Dios y dejarnos guiar por aquel que conoce el camino de nuestro propósito. Él conoce el camino de nuestro propósito. La palabra
siempre vendrá a tiempo para aconsejarnos. Y el Señor mismo, en una ocasión, hablando de la sabiduría y la sensatez, de la insensatez, trajo una parábola que todos nosotros conocemos en Mateo 7:24 en adelante, la cual dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque no es solo oírlas, sino ponerlas en práctica. De nada sirve que el Señor nos traiga este mensaje, que yo le predique este mensaje, hermano, si no lo ponemos en práctica. De nada me sirve que Dios me haya hablado a mí, que le haya hablado a usted. Nos quedamos nada más con el consejo y no lo ponemos en práctica. El sabio es aquel que la sabiduría la pone en práctica. El simplemente escuchar el mensaje y ponerlo y tenerlo ahí será una colección nada más de mensajes y de saber lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Pero el Señor dijo, dando una enseñanza a través de ese pasaje: porque cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, o sea, sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Ese fue el sabio que edificó sobre ¿quién? Cristo. Y edificar sobre la roca es obedecer, es tomar el consejo, es ponerlo en práctica, es vivir en el temor a nuestro Dios. Pero cualquiera, dice, que oye estas palabras y no las hace, aquí viene, mire, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, necio, que edificó también su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Porque él no construyó sobre la roca, construyó sobre la arena, sobre su lógica. Aquí está más bonito la playa, el mar. Aquí está más relajante. A veces lo que puede ser relajante para nosotros no es lo que nos conviene. Amén. Pero Dios sí sabe lo que nos conviene. Hermano, el sabio es guiado con amor. El terco es corregido con el dolor. Escojamos a Dios y no al pecado. Oremos para que el Señor nos dé corazones sabios, humildes y dispuestos a escuchar y seguir el consejo de Dios. Esa debe ser una de nuestras oraciones: decirle: Dios mío, ayúdame. Ayúdame a ser obediente, ayúdame a tomar el consejo, ayúdame, Señor, a quitar todo aquello que me está impidiendo, que me ha metido a problemas, hermanos. Y cuando le pedimos, el Señor nos va a responder, el Señor nos va a ayudar. Él mismo dice en su palabra que el que carece de sabiduría la demande de Él, que será amplio en darnos la sabiduría. Hoy es el día para que podamos entender, hermano, que Dios quiere que seamos sabios, porque el sabio llegará a la eternidad. El sabio un día estará delante de la presencia de Dios, pero el necio se perderá. El necio se condenará eternamente. Póngase en pie.